Buenas tardes. El poeta chino Li Po contaba que circulaba en el siglo V en la China del entonces una tetera con la que los aspirantes al trono intentaban envenenar a los emperadores. La tetera funcionaba de la siguiente forma. El envenenador servía un vasito de té que él mismo probaba. A continuación, servía un vasito de té para el emperador con veneno. A veces el emperador sobrevivía. Para tales casos, el envenenador tenía todavía aún otro líquido más que servía como segundo vaso de té para el emperador, con un veneno más potente, y así el emperador la palmaba. Este efecto se conoce como la tetera del asesino, es un efecto clásico de magia, y explicaré un poco sus fundamentos al final de la charla. Mi nombre es Ricardo García, buenas tardes, y voy a hablar de física, ilusionismo y psicología. Voy a hablar de física y de psicología porque son dos conceptos tradicionalmente usados en magia. Se utilizan conceptos físicos para hacer efectos mágicos, para hacer efectos de ilusionismo, pero también se utiliza psicología. En la primera parte me voy a dedicar a los conceptos físicos clásicos que se usan, en la segunda parte un poco a los conceptos psicológicos y luego haré una pequeña demostración que mezcla ambos, psicología y física, que es como yo creo que se crean efectos más potentes. Entonces, en la primera parte voy a hablar de 3 o 4 conceptos físicos. Uno clásico es el de transferencia de calor. Clásico de ilusionismo, el hombre andando por las brasas. Aquí lo que tenemos es un pie que se va a posar sobre un carbón, el pie a 36 grados, temperatura corporal, el carbón a unos 500 grados. Y no te quemas. ¿Por qué? Porque la transmisión de calor no es instantánea. Lo que ocurre es que el calor necesita, la fórmula un poco que nos indica cómo se transmite el calor es esta de aquí abajo. Y si os fijáis, tenemos aquí un numerito K. Esto es un numerito que depende del material, del carbón en este caso. Y en el caso del carbón este numerito es muy pequeño, muy pequeño. Al final tenemos el tiempo. Para que el calor transmitido sea grande, necesitamos que el tiempo sea muy grande, ya que este numerito de aquí es muy pequeño. Con eso se logra que durante 1 o 2 segundos no pase calor suficiente como para quemarse. Otro clásico, es un efecto que hace un profesor universitario que está convencido, según él, que la mejor forma de captar la atención de los alumnos es que el profesor esté a punto de morir. Hay un vídeo de esto en internet, lo tenéis. El profesor mete la mano en plomo fundido. Eso es plomo fundido y no se quema. ¿Cuál es la explicación? Bueno, esto se basa en el efecto Leidenfrost, que es el que habéis visto alguna vez, tal vez, si ponéis una sartén a mucha temperatura y echáis agua, el agua crea burbujas que corretean, gotitas de agua que corretean. La razón de eso es que la temperatura de la sartén es tal que al contacto el agua, suponemos que esto es la sartén, al contacto la temperatura es tan grande que se evapora inmediatamente, se produce vapor inmediatamente. Parte de ese vapor se libera hacia arriba, pero parte del vapor queda atrapado por las gotas y las separa momentáneamente de la superficie, con lo cual hace de aislante. Pues este mismo efecto ocurre al meter la mano. Hay que meterla, por cierto, en agua antes. Esto no lo hagáis, pero si lo hacéis, meter la mano en agua para que se cree esta capa de vapor que te protege del plomo hirviendo. El plomo, veis que tiene que estar muy, muy, muy caliente, a 400 grados por lo menos, para que se vaporice inmediatamente el agua y nos proteja al meter la mano. Otro efecto clásico que habéis visto es el del fakir. Aquí no me voy a detener. Este es el peso distribuido entre muchos clavos, presión, superficie, fuerza. Y una variación que hay de este, que a lo mejor habéis visto, es aquella en la que se pone a alguien, se le ponen unos ladrillos encima y con un martillo se machacan los ladrillos.
En este caso lo que ocurre es que tenemos un choque inelástico. Un choque inelástico es aquel en el cual el movimiento de un objeto no se transmite al movimiento de otro, sino que se convierte, por ejemplo, en calor o en este caso se invierte en romper el objeto. En este caso este hombre está pegando un martillazo ahí a unos ladrillos que hay y te puede dar la sensación de que todo ese movimiento se va a invertir en que estos clavos pinchen al hombre de abajo. Sin embargo, esa fuerza del martillazo se invierte en que los ladrillos se rompan, en calor, con lo cual se transmite poco movimiento a los clavos. Además, por el tema que os he comentado antes, la presión de muchos clavos distribuida, al final el de abajo no le llega prácticamente de cada clavo, no le llega fuerza, con lo cual está seguro. Con esto he hablado un poquito de unos principios físicos clásicos utilizados en el ilusionismo. Voy a hablar ahora de principios psicológicos que son menos conocidos. Y el primero del que voy a hablar es de la atención. Y aquí cuando se habla de ilusionismo y atención se piensa siempre en que te desvían la mirada, ¿no? para distraerte y hacer algo. Sin embargo, el principio clásico de la atención es el concepto de que la atención es un recurso limitado. La atención es un recurso limitado. Por ejemplo, hace esto que cosas que vemos a diario no las captemos, no las interioricemos. Ejemplo clásico, vosotros tenéis todos un móvil, ¿sí? Lo veis todos los días. ¿Sabríais decirme cuál es el icono que tenéis arriba a la derecha? Sacar el móvil y comprobarlo, a ver si habéis acertado. Pensarlo y sacarlo. ¿Cuántos habéis acertado? Levantad la mano. 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Pocos, pero algunos. Otra pregunta. Acabáis de sacar el móvil y en la primera pantalla siempre aparece la hora. ¿Cuántos os habéis fijado en la hora? Una última prueba. Fijaros. Lleváis 5 minutos escuchándome. Cerrad los ojos. Cerrad los ojos. ¿De qué color es mi ropa? ¿De qué color es mi camisa? ¿De qué color es mi pantalón? ¿De qué color es mi camisa? ¿Vale? Abrid. ¿Cuántos habéis acertado? Bueno, bastante bien. Este hecho de que muchas veces lo que ocurre delante de nuestros ojos no lo captamos, lo explica un modelo que se llama modelo de Posner, que funciona un poco de la siguiente forma. Esto es una versión del modelo de Posner. Nuestro cerebro se supone que está captando a través de una persona encargada de analizar los datos que tenemos y recibe esos datos tanto de nuestra vista como de nuestros oídos. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, te hago una pregunta. Te digo, ¿qué comiste ayer? El encargado tiene que ir a buscar los recuerdos y en ese momento deja de atender tanto a la vista como al oído. Eso hace que hay cosas unas cuantas cosas que se nos pueden escapar. Este es un efecto clásico de cuando tienes un boli en la mano y te llaman por teléfono y de repente dices, no tienes el boli, ¿dónde lo he dejado? ¿Vale? Hay cosas que tu cerebro no procesa. Este es un clásico de la atención que se utiliza y que luego, si puedo, os hago una demostración. Otros clásicos de la psicología utilizados en la magia tienen que ver con la percepción. Tengo que darle aquí al play, creo. Vale. Entonces, fijaros que aquí tenemos unas líneas amarillas que en principio parece que se mueven en diagonal, pero si me fijo en la parte izquierda de la pantalla, ahora parece que se mueven de arriba a abajo. Y si me fijo en la parte de arriba, bueno, en el centro van en diagonal, si me fijo en la parte de arriba parece que se mueven hacia la derecha. ¿Correcto? Es decir, fijaros, si te fijas en el centro parece que se mueven en diagonal. Si fijas tu atención en la parte de arriba parece que se mueven a la derecha y a la izquierda parece que se mueven hacia abajo. ¿Lo veis? Bueno, la explicación a esto tiene que ver cómo nuestro cerebro interpreta pistas visuales. Si me quedo con la parte de arriba, fijaros que hay 1, 2, 3 y 4 puntos de contacto que aparentemente se mueven y sin embargo solo hay un punto en vertical ahí a la izquierda que es el que nos da la impresión de movimiento vertical. Esa es la razón por la que nuestro cerebro interpreta que esto es un movimiento en horizontal. Al respecto de esto voy a enseñar un efecto y quiero que paséis esto ahora, pasadlo por ahí para que lo miréis. Vale. Fijaros, tengo este aparato de aquí que lo que hace es
¿Qué movimiento tiene? ¿Qué hace esto? Sube, ¿no? Parece que sube y es imposible. ¿Cómo puede ser que suba si no debería caber? ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto está girando. La realidad es que está girando. Pero nosotros nos quedamos con el borde y en apariencia el movimiento giratorio hace que una parte del borde visualmente suba y tu cerebro se queda con eso y el efecto está servido. ¿Sí? Otro efecto psicológico clásico tiene que ver con la percepción de colores y de formas. Este es un caso en el que, bueno, este hombre que está ahí aparece aquí, luego aparece ahí, aparece ahí. ¿Cuál es la clave de esto? Que en apariencia es imposible que quepa debajo. Lo he hecho para atrás. ¿Cómo han logrado esto? Bueno, pues con estas formas, en apariencia, este es lo que ocupa la plataforma en la que podría estar este hombre escondido, es esta parte en principio parece la estructura que lo ¿vale? Entonces no da la impresión de que pueda caber ahí nadie. Todo esto tiene que ver con percepción, Gestalt se llama, la teoría que rige todo esto, y es un clásico del ilusionismo también. Para acabar, la tetera. ¿Cómo funciona lo de la tetera? Bueno, pues el secreto de la tetera es este. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues una tetera que tiene dos compartimentos, uno con líquido amarillo y otro con líquido azul. ¿Que yo quiero que salga el líquido azul? Pues fijaros que detrás de la tetera tengo dos agujeros y puedo tapar uno u otro agujero, y ahora explicaré el principio físico por el cual si yo tapo el agujero del amarillo, el amarillo no cae y va a caer solo líquido azul. Si yo tapo el agujero de la parte azul, va a caer solo líquido amarillo. Y si no tapo ninguno, que fue lo último que hice, lo que cae es líquido verde, la mezcla de los dos. Esto se basa en el mismo principio que tú puedes utilizar para que una pajita, ¿no habéis hecho nunca la prueba de absorber con una pajita, taparlo y se queda? Pues ese es el concepto que lo rige. Toma, sujétame esto. La tetera original, por cierto, es esta, ¿vale? Fijaros que tiene los dos compartimentos, es un poco, pásala para que la observen, es un poco más sofisticada que la mía tiene los dos agujeros ahí detrás, ¿vale? Entonces yo cuando he empezado, es un poco difícil de agarrar, y cuando os he contado lo del poeta chino Li Po del siglo V, en realidad el poeta chino Li Po vivió en el siglo VII, pero yo tengo que hacer un gesto con esta mano y con esta la tengo ocupada, entonces no puedo hacer. Entonces, para distraer un poquito y que no se vea que yo estoy aquí cogiendo de forma rara, pues digo el siglo V y miráis todos un poco aquí y yo mientras apaño esta mano. El principio en el que se basa esto, como os digo, es el mismo que rige el tema de la pajita y tiene que ver con la tensión superficial. Tiene que ver con la tensión superficial del agua, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que ocurre es que una molécula de agua que esté dentro del agua siente una fuerza de atracción por todas las moléculas que la rodean, pero las que están en la superficie solo la sienten por las que tienen debajo, con lo cual tienen una tendencia a quedarse un poquito pegadas, es una especie de efecto de aglutinamiento de las moléculas de la superficie. A eso se une además el hecho de que cuando ponemos agua que intenta caer, va creando un vacío de aire, va creando más espacio dentro de la pajita, con lo cual ese aire está a menos presión que el de fuera, que está a presión atmosférica, y eso también ayuda a que cuando tú tapas arriba no caiga el agua, ¿vale? Bueno, os había prometido también explicaros un fenómeno que tuviera que ver con psicología y física, y luego acabando con una pregunta que ya hice antes. ¿De qué color es mi camisa? Buenas tardes y muchas gracias. La atención al final es un recurso limitado.